Bien, pues vamos a comenzar este programa, si os parece, que lo podríamos titular así, Razones para creer. Es el título de uno de mis libros, ¿no? Porque creemos en Dios, en Cristo y en la Iglesia. Vamos a limitarnos ahora, si os parece, simplemente al tema de la existencia de Dios y me podéis ir haciendo todas las preguntas que queráis. Vamos entonces. ¿Quién pregunta el primero? A mí me gustaría hacer la pregunta de, viendo que el ateísmo es una tendencia que está de moda y está en boga, ¿no sería más razonable el ateísmo que creer en la existencia de Dios? Bien, pues yo te diría en primer lugar, para comenzar, que no es, lo que está de moda no es el ateísmo, sino el agnosticismo. Es distinto. El ateísmo se atreve a afirmar Dios no existe. Es lo que hizo Feuerbach, Marx, Freud, Nietzsche, Sartre, ¿no? Hoy ni siquiera hay vigor intelectual para afirmar que Dios no existe. Es agnosticismo, no lo podemos conocer. Por lo tanto, pasamos de Dios. ¿Entendido? Bien, y lo que hoy no te puedo negar, que hoy en día hay una tendencia pues que está creciendo en muchos países de Europa a no creer en Dios. No le puedo conocer y paso de Dios, ¿no es cierto? Pero es más razonable, yo te diría, que en absoluto. ¿Por qué? Decía Kant que el concepto de Dios es el concepto más difícil, pero al mismo tiempo el más inevitable de la existencia humana. ¿Por qué? Porque incluso los que no creen en Dios seguirán hablando de Dios, aunque no quieran. Porque mientras el hombre tenga delante de sí dos interrogantes, seguirá hablando de Dios, crea o no crea en Dios. ¿Cuáles son estos interrogantes? El interrogante sobre la verdadera felicidad. Decía Santo Tomás que el hombre se hace proyectos en este mundo. Qué feliz sería yo cuando alcance esto, pero en cuanto alcanza ese proyecto tiene que volver a hacerse otro. Un muchacho puede decir, yo sería feliz el día que termine la carrera. Muy bien, termina la carrera y al día siguiente comienza a trabajar. Pero si yo pudiera encontrar pues una muchacha, casarme con ella, se casa y al día siguiente tiene que volver otra vez a comenzar. Es decir, el hombre anda buscando una felicidad en el fondo infinita, porque en este mundo no encuentra nada ni nadie que pueda ser su todo. Es aquello que dijo San Agustín, nos has hecho Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Por lo tanto, el hombre está haciendo siempre esa experiencia y siempre se preguntará por la existencia de Dios. Y luego el otro interrogante es el interrogante de la muerte. Porque claro, los animales también mueren, pero tienen una ventaja que no lo saben. Nosotros en cambio sabemos que vamos a morir. Claro, y eso pues produce un interrogante, ¿qué hay después de la muerte? Y el hombre trata de quitarse de encima ese interrogante, pero no puede. No puede. Ayer mismo estuve en un funeral. Todos los que estaban allí se dan cuenta de que la muerte es un interrogante. Y por lo tanto el hombre se plantea el problema de que, ¿qué pasa? Aquello que se preguntaba Unamuno. ¿Entendido? Unamuno decía, si después de la muerte nos espera la nada, esta vida es la mayor de las injusticias. ¿Entendido? Y decía también otro filósofo español que acaba de morir, que aquel que dice que no existe el más allá es que en el fondo nunca ha amado a nadie de verdad en este mundo. El hombre no se puede quitar estos dos interrogantes de encima y por lo tanto lo razonable, lo único razonable es responder o buscar la respuesta a estos interrogantes. Lo que no es razonable es tener dos interrogantes permanentes en la vida y no querer enfrentarse a ellos. Pero en ese caso, ¿no será que el hombre desea por encima de todo encontrar algo, un alguien que es más grande que él para dar explicación a lo que realmente no tiene explicación y no sabemos? Y que entonces, digamos, la creencia en Dios sería simplemente el fruto de un deseo. Eso es lo que quieres preguntar. Ciertamente el deseo existe. Lo acabo de ver, lo acabo de demostrar con estos dos interrogantes. Eso crea un deseo. Pero Dios no es simplemente el fruto de un deseo. Nosotros podemos demostrar que existe la existencia de Dios desde el punto de vista de la razón. ¿Entendido?
Y el mundo protestante no se dedica a demostrar la existencia de la razón, pero nosotros los católicos tenemos que ser conformes con la Biblia. Y la Biblia, el libro de la sabiduría, pues, y lo mismo el capítulo primero de la carta a los romanos, hablan indudablemente de que podemos demostrar la existencia de Dios. Y ciertamente hay un deseo, pero hay también unas pruebas que nos pueden dar una certeza. Yo no vivo simplemente de un deseo. Yo vivo de unas certezas que sustentan mi vida. ¿No le parece que pensar en la existencia de un Dios, porque, bueno, sí, se puede ver algo general, como una idea que lleva al hombre, pero al fin y al cabo, eso como que se deshace, es una alienación de la persona querer llegar a agarrar la existencia de Dios? Has utilizado una palabra, alienación, que la utilizó Feuerbach, Entfremdung, en alemán, ¿no es cierto? Entfremdung. Pero todo lo contrario, yo diría que es la realización de la auténtica libertad, porque eso me da capacidad para amar, capacidad para entregarme. El hombre necesita una razón para vivir, el hombre necesita una razón para amar, el hombre necesita una razón para sufrir, y el hombre necesita una razón para morir. Y cuando el hombre tiene esta razón, puede dar lo mejor de sí mismo, ¿no es cierto? Y cuando el hombre realmente no tiene esta razón para vivir y le viene el sufrimiento y le viene el fracaso, entonces le viene la depresión. Hay un famoso, el que ha pasado por ser el mejor psicólogo del siglo pasado, del siglo XX, Viktor Frankl, y él inventó un sistema de curación que es la logoterapia. Él decía, la gente necesita una razón para vivir, necesita una razón para sufrir, y entonces yo les hablo de Dios, porque curo a la gente ciertamente cuando tienen una razón para dar lo mejor de sí mismos. Y decía una frase que yo cuando la leí dije, esto no quiero que se me olvide nunca ya. Dice, la felicidad es algo que no se puede comprar, es el resultado de dar lo mejor de nosotros mismos por una causa noble. Yo entonces indudablemente porque creo en Dios puedo dar lo mejor de mí mismo. Este año estamos celebrando el centenario de la vida del nacimiento de San Francisco Javier. Y San Francisco Javier, pues, era un atleta, era un deportista consumado, hijo de una familia noble de Navarra, hijo de guerreros y hermano de guerreros. Y ese hombre se agotó, murió a los 45 años, agotado, destrozado. ¿Por qué? Porque tenía una razón para dar lo mejor de sí mismo. Yo ciertamente creo que eso es la libertad y esa es la verdadera felicidad, dar lo mejor de sí mismo. Y ciertamente la alienación es la que sufre el mundo moderno porque piensa que la felicidad se puede comprar. Eso es la alienación. Esa es la tremenda equivocación, pensar que se puede llenar una sed de infinito con 4 cosas que compramos. Que se puede vivir al margen de la verdad, de la bondad, de la belleza, al margen del amor. ¿Entendí? Esa es la verdadera alienación. Entonces la mejor definición de felicidad es eso, dar lo mejor de nosotros mismos por una causa noble. Y como el hombre de hoy, dice Viktor Frankl, que no tiene causas nobles, pues entonces trata de cumplir la felicidad, trata de comprar la felicidad y después le viene la angustia, que es la enfermedad, decía él, de este siglo, del XX. Y los psicólogos saben muy bien que va a ser también la enfermedad del siglo XXI. Eso es la alienación. La alienación es aquello que termina en la destrucción de la persona, en la depresión. Antes ha mencionado razones y que se puede llegar a Dios a través de la razón. Me gustaría que profundizara más en esas razones que tenemos para creer en un Dios, bien, porque nos queda muy grande, ¿no? Yo siempre, en toda mi vida de sacerdote, he puesto un ejemplo. ¿Me permitís empezar por un ejemplo? Sí, claro. Yo soy montañero. Imaginaros que el pico de Urbión, que tiene 2.300 metros, no tiene más, en la provincia de Soria, fue un pico difícil de subir, es muy fácil, se sube en hora y media, no tiene ningún peligro. Pero imaginemos que fuese un pico tan difícil de conseguir que no lo hubiese subido nadie en toda la historia del montañismo. Pero yo os animo a vosotros y os digo, mirad, vamos a ser los primeros y vamos a tener la gloria de ser los primeros en subir al pico de Urbión, ¿de acuerdo? Y nos vamos allá, sin que se enteren vuestros padres. Y lo conseguimos. Y llegamos a la cumbre, y entonces cuando estamos ya en la cumbre saltando de gozo porque hemos sido los primeros,
Entonces resulta que nos encontramos con un buzón de montaña. ¿Sabéis lo que es eso? Sí. Es un buzón, una caja metálica, pues agarrada por cemento a la roca, con una inscripción en una de las paredes metálicas: Club Montañero Castilla 8 del 4 del 32. Y es un buzón, es decir, ahí el que sube deja su tarjeta y coge la que estaba allí para mandarla por correo al que la dejó. Encontramos ese buzón. Entonces, si encontramos ese buzón, ¿qué pensáis? Pues que antes ha subido alguien. Lo lógico es que tú pienses que ha subido alguien antes, ¿no es cierto? Pero yo entonces, pues os digo, por favor, que no se entere nadie, ¿de acuerdo?, de la existencia de este buzón. Y bajamos, y resulta que al bajar nos están esperando allí, pues la Guardia Civil, nos están buscando montañeros y tal y cual. Nos hacemos famosos, por fin nos hemos encontrado, y terminamos en un programa de televisión ante toda España. Y el presentador de ese programa pues nos va haciendo preguntas. ¿Y no encontraron ustedes dificultades? Y nosotros hablamos de las dificultades, pero nos hacemos los importantes, las hemos conseguido vencer todas ellas. Y por fin nos hace una pregunta. Vamos a ver, don José Antonio, yo le voy a hacer una pregunta. ¿No encontraron ustedes arriba un buzón agarrado con un tubo metálico y cemento a la roca en el que ponía Club Montañero Castilla 8 del 4 del 32? Y me quedo lívido, claro, porque digo, ¿y este señor cómo sabe que existía ese buzón? Yo entonces trato de explicarle: mire usted, es que como por arriba pasan muchos aviones, se pudo caer un día en la puerta de un avión y poco a poco, con el tiempo y la evolución, ha conseguido pues formarse un buzón. Sí, pero me dice, ese buzón tenía cemento y estaba agarrado a la roca. Eso es fruto de la casualidad. Pero explíqueme usted, ¿no había una inscripción que decía Club Montañero Castilla 8? ¿Y eso cómo lo explica usted? Pues por casualidad. ¿Me creería alguien? ¿Me creerías tú que eso se forme por casualidad? No puede ser. ¡No puede ser! Entonces yo creo que... yo tengo que creer que este mundo... que este mundo ha surgido por casualidad. Que la belleza de este mundo, que es inmensa, ha surgido por casualidad. Que, por ejemplo, esta muchacha, que es joven, que es guapa, es fruto de la casualidad. Yo soy tonto, pero no soy normal. ¿Usted cree que la teoría de la evolución entonces no justifica a dónde hemos llegado? La teoría de la evolución, de ella nos tienen que hablar los científicos, ¿entendido? Tiene todavía cosas sin explicar, pero puede ser que un día se explique todo. Eso no se puede negar, la posibilidad. ¿Negaría Muy bien. la existencia No negaría de Dios? la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque la teoría de la evolución nos dice que hace 15.000 millones de años hubo una explosión, el Big Bang, del que has oído hablar tú, que explotó una particulita tan pequeña que la determinan así: 0,4801 fracción de núcleo de átomo de hidrógeno, que es el más pequeño, y explotó en una fracción de segundo que la representan por 0,3101 fracción de segundo. Esa particulita por sí misma puede tender a crear el proyecto hombre. Uno no tiende hacia un proyecto si no lo conoce. De la misma manera que yo no pinto una flor si no tengo previamente el concepto de flor. ¿Estáis de acuerdo conmigo, sí o no? Si yo no tengo el concepto de flor, yo no lo puedo pintar. Si esa particulita no tiene el concepto de hombre, no puede tender a él. ¿Me explico? Y entonces, en último término, yo acepto la evolución. Claro que sí. No pasa nada. Pero es que la evolución, en último término, en sus causas últimas, no se puede explicar si no admitimos a Dios como aquel que conduce esa particulita a realizar el proyecto hombre. Porque nadie, repito, tiende a un proyecto si no lo conoce previamente. Y entonces, indudablemente, hay científicos que aceptan la evolución, como Grasset y otros muchos, que dicen: señores míos, yo precisamente porque creo en Dios, puedo explicar en último término la evolución. Porque si no, nos pasa lo que le pasa a un científico premio Nobel francés, Jacques Monod, que tiene un libro sobre el azar, y para explicar esa evolución recurre al azar. ¿Me entiendes? A la casualidad. Y él dice que hay dos tipos de azar: el azar operacional y el azar esencial. Dice, el azar operacional es aquel que nosotros llamamos azar, casualidad, pero que en el fondo tiene unas causas que nosotros desconocemos. ¿Entendido?
Por ejemplo, si yo encuentro un perro muerto ahí en la calle, digo, esto es por casualidad. No, ese perro ha muerto porque tenía una enfermedad, ¿no es cierto? Una causa que yo desconozco, ese es el azar operacional. Pero hay un azar esencial que no tiene causa. Y ponele este ejemplo, él es francés. Si el señor Dupont, fontanero, está arreglando el tejado de una casa y pasa por la acera otro señor que se llama Dubois, y al señor Dupont se le cae el martillo y le cae en la cabeza al señor Dubois y lo mata, eso es un azar esencial que no tiene causas. Y yo le tengo que decir, señor Monoz, ese ejemplo que usted ha puesto tiene causas. Ese martillo ha caído por el descuido del señor Dupont y luego por la ley de la gravedad. Eso tiene una causa, todo lo que sucede tiene una causa, señor Dupont. Y por lo tanto usted métase a científico y no haga filosofía, porque entonces está haciendo algo que no le corresponde y además hace mala filosofía, porque no sabe filosofía. El científico se tiene que quedar en su plano, decir cómo ocurre la evolución y no ponerse a hacer filosofía, porque no saben de filosofía, y eso es otro método. Y entonces resulta que el azar no existe. Y el ejemplo que él pone de casualidad es un falso ejemplo porque supone que hay casualidad. Y la prueba es que la ciencia avanza como avanza la ciencia, buscando las causas de todos los fenómenos, ¿no es cierto? ¿Cómo se cura el cáncer? Buscando las causas del cáncer, ¿sí o no? Y la ciencia supone siempre el principio de causalidad. Entonces, ¿por qué realmente todo tiene una causa? ¿Por qué todo este mundo tiene un orden maravilloso? ¿No es cierto? Un ejemplo, ¿vosotros aceptaríais que una máquina de fotos se forme por casualidad? Decidme. No. Pues este ojo que tengo yo aquí funciona mucho mejor que una máquina de fotos. Una máquina de fotos, si yo me pongo en Burgos a sacar la catedral, saco el pie de la catedral y no saco las torres, o saco las torres y no saco el pie. Yo con mis ojos me pongo frente a la catedral y la veo entera. Pero es que muchas veces la máquina de fotos no saca bien los colores, ¿no es cierto? Mis ojos captan los colores con una precisión exquisita. Pero es que además pasa una cosa, la máquina de fotos no reproduce el movimiento. ¿Estáis de acuerdo conmigo, sí o no? Y mis ojos me dan el movimiento. ¿No es cierto? Sí, así es. Y la máquina de fotos tiene una funda para protegerla. Yo tengo, qué casualidad, unos párpados para proteger mis ojos. Y las cejas, que parece que están aquí perdiendo el tiempo, están para filtrar todo el polvo que puede caer verticalmente y dañarme los ojos. Señores míos, yo además cierro los ojos y digo, me voy a acordar de mi pueblo. Y me vienen miles de fotos en color de mi pueblo en un segundo. Claro, ahí es meterse en el cerebro, que funciona mucho mejor que cualquier ordenador, porque a mí el cerebro me da miles de fotos de mi pueblo en un segundo. El río, el puente, la peña que hay enfrente, un castillito carlista que hay en la torre, en la cima del monte, la torre del siglo XVI, las cigüeñas, me vienen todas, pero en un segundo. ¿Qué ordenador te da miles de fotos en un segundo? Dime. ¿Y sabes de qué está hecho el cerebro? El 80% del cerebro es agua. ¿Quién hace un ordenador con agua? Claro. Entonces, indudablemente, yo, si me pongo a pensar y no tengo prejuicios, yo llego a ese Dios, ¿no es cierto? Causa de todo lo que existe. Y no me meto en otras pruebas, la prueba de la contingencia, que eso ya... O la prueba del alma, pero creo que vamos a hacer un programa también sobre la existencia del alma. Hablaremos de eso en otro momento. ¿Alguna pregunta más? Sí, ¿por qué lo llamamos Dios entonces? O sea, usted ha explicado que hay unas causas, efectivamente, si uno va razonando las cosas, llega a que tiene que haber una causa. Pero ¿por qué lo llamamos Dios? Bien, y no a ese otra ser cosa? creador de todo hay que darle un nombre. Y tenemos una palabra que es Dios, que viene del latín Deus, y esa viene del griego Theos, eso es lo de menos. ¿Entendido? El nombre que le damos, pero es un Dios creador. Los musulmanes creen en ese Dios creador y le llaman Alá. El nombre que le damos es lo de menos, ¿entendido? Pero en el fondo hay una realidad, un ser creador de todo, digamos, al que debemos el orden y la existencia de este mundo. Algún nombre le tenemos que dar, ¿no es cierto? Sí. Los alemanes le llaman Gott, cada uno en su propia lengua, ¿no es cierto? Muy bien. Pero dependiendo del nombre que le diéramos, así dependerá la relación que tengamos con él, ¿no es así? Bien, cierto.
Que exista un Dios o que no exista no será exactamente lo mismo para una persona. Es que nosotros hemos tenido sobre ese Dios un conocimiento mucho más preciso, mucho más hondo, a través de la revelación cristiana. Y nosotros a ese Dios le podemos llamar Padre. ¿No es cierto? Y, por ejemplo, los masones también creen en un Dios creador, pero no le dan ningún nombre. Es un Dios, el Dios del deísmo, un Dios que no interviene en la historia, que no tiene ni nombre. Nosotros hemos tenido el privilegio de conocer el corazón de ese Dios y de saber que es Padre. Pero eso es un privilegio que tenemos los cristianos, ¿me entiendes? Un privilegio que no podemos perder. Si reconocemos que Dios existe, que ha sido el creador, ¿no sería lógico pensar que eso lo creó en un momento y luego se ha desinteresado de lo que hizo? Ese es el Dios del deísmo, en el que creen los masones también, el Dios de la Ilustración francesa, un Dios que no interviene, en el fondo es un Dios inútil. Es decir, si no tuviéramos el cristianismo, la revelación cristiana, nosotros nos preguntaríamos más todavía, ¿cómo es ese Dios? ¿Se le puede amar? ¿Nos ama? Lógico, ¿no? Si no hubiéramos tenido el cristianismo quedarían muchas preguntas sin contestar. Pero por lo menos con la razón podemos llegar a la existencia de ese Dios creador de todo. ¿De acuerdo? Muy bien.